Bien, entonces, después de haber hablado de un modo general, ¿no? Lo que es la unidad de cuidados intensivos, vamos a hablar ya de los equipos biomédicos. Uno de ellos es el monitor multiparámetros, ¿ya? Y por favor, dejen sus preguntas también y vamos a ir respondiendo en el transcurso o al final. Miren, el monitor multiparámetros es un equipo biomédico que permite detectar, procesar y desplegar en forma continua los parámetros fisiológicos del paciente, signos vitales, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, recordamos un poquito en pregrado, hemos hablado de los signos vitales, los famosos signos vitales, ¿no? Cuando nos enseñaban frecuencia respiratoria, presión arterial, temperatura. Tal vez no, en algunos lugares no hemos hablado de la pulsioximetría, capnografía y una nueva forma de medir la presión arterial, como es la presión arterial invasiva, y otros parámetros, por ejemplo, el gasto cardíaco, las resistencias vasculares periféricas, la presión intracraneana, el, eh, la presión intraabdominal, la presión venosa central, la presión de oclusión de la arteria pulmonar, etcétera. Todos esos parámetros nos brinda este monitor multiparámetro. Y tenemos de varios como niveles de monitorización, ¿no? Dependiendo de la complejidad del monitor. Hay monitores más simples que te dan cuatro o cinco salidas. Hay otros mucho más complejos, más completos. Y los que se requieren cuidados, por ejemplo, en recuperación, puede ser esto de acá. En la unidad de recuperación puede ser este monitor simple que te da una frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la presión arterial y pulsioximetría, ¿no? Pero para cuidados intensivos necesitamos otro tipo de monitor, otro tipo de componentes. Entonces, el monitor multiparámetro nos brinda datos en forma de números y en forma de gráficas, con los cuales tenemos que estar familiarizados, ¿ya? Entonces, el monitor multiparámetro se basa en la adquisición de datos a través de biosensores y sensores mecánicos, de los cuales el monitor adquiere una señal que procesa internamente, dándole a la señal del biosensor una ganancia, filtrando el ruido y ajusta la escala para presentar los valores en forma de ondas y números. Por ejemplo, miren, quiero explicarles esto de los biosensores o sensores mecánicos, ¿no? Los sensores mecánicos. Un sensor, por ejemplo, miren, para que salga esta onda, que es vamos a poner acá, presión arterial, invasiva, invasiva, presión arterial invasiva. Esto es simple. Miren, cuando yo estaba, bueno, ingresado a una unidad de cuidados intensivos, me parecía algo mágico, algo nuevo, ¿no? Al inicio es así, pero cuando vas estudiando y vas viendo cuál es el proceso de la generación de estas ondas de la presión arterial invasiva y estos valores, se te hace simple. Porque ¿cómo es? Miren, aquí tenemos un transductor. Un transductor es un aparato que capta, vamos a ver aquí, esta es una línea y vamos a dibujar el brazo del paciente, ¿ya? Este es el brazo del paciente, y ya está. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Se, se coloca un catéter al paciente, un catéter que está en la arteria. Vamos a sacar un vaso arterial, esta es una arteria. Se coloca el catéter en la arteria, miren, se coloca en el intravascular, intraarterial, el catéter, y el,
la presión arterial se capta, ¿cómo se capta? Miren, sabemos que en la arteria hay una presión, tanto sistólica, que es la presión más alta, como diastólica, ¿ya? Entonces, la presión sistólica es aquella presión a nivel de esta arteria que va a empujar el líquido. Miren, aquí hay un líquido en esta tubuladura, hay un líquido, empuja el líquido sobre sobre una membrana, ¿ya? Sobre una membrana, o sea, empuja el líquido sobre una membrana. Esa membrana, esa membrana, esta membrana capta esa fuerza, esa presión en términos eh, eléctricos, en términos de voltaje, ¿ya? En términos de voltaje, en voltios. Capta esa presión, lo convierte a voltaje en voltios y aquí dice, el, el transductor, ese voltaje lo traduce en números, que puede ser, por ejemplo, 120, 80, y ese mismo transductor lo convierte en ondas, ¿ya? Entonces, ¿qué es el transductor? Es un equipo que capta una señal física y lo expresa en números y en ondas. Ya, ese es un transductor de presión. Entonces, este sería un biosensor, o perdón, un sensor mecánico. Y también a la vez un biosensor, ¿no? Porque está identificando una actividad biológica, que es la presión arterial. La presión arterial es una señal biológica que nos da el cuerpo, pero se basa en un mecanismo, es algo mecánico. ¿Por qué? Porque esa presión está empujando esa membrana. Y al empujar esa membrana, ya el transductor capta en forma de voltaje, y ese voltaje, mediante unas ecuaciones, lo transforman en números y en ondas. Entonces, este es un monitor multiparámetros que tiene biosensores y sensores mecánicos. Entonces, un biosensor, por ejemplo, estos cables de electrocardiografía continua, un pulsioxímetro, un cagnógrafo, ¿no? Un cagnógrafo, un cable para cagnografía. Y este es el famoso eh, transductor de presión. A veces le llaman como domo, ¿no? Aquí está el transductor de presión, ¿no? Por aquí pasa la señal, la presión que se genera en la arteria a través del líquido, ingresa por aquí, choca la membrana interna, o sea, ejerce presión, y la salida al monitor para que analice esos datos se da a través de este cable de aquí que está. Mira este cable. Y este cable se conecta al monitor multiparámetro, ¿no? Entonces, la presión arterial, esa presión que ejerce la sangre sobre esta membrana, el transductor lo convierte a primero a voltajes y luego a números y luego a forma de onda, ¿no? Entonces, hablemos de la electrocardiografía continua. Miren acá algo general, ¿no? Para aquellos que todavía no conocen, como les digo, vamos a ir de menos a más. Al final todos vamos a estar en un mismo nivel. Fíjense acá. El monitor multiparámetros, esto nos brinda datos en forma de curvas, en forma de números. Entonces, esta, estas gráficas de acá son el EKG, electrocardiografía, electrocardiografía de forma continua, de forma continua.
y aquí nos da el valor de la frecuencia cardíaca. Entonces aquí podemos ver, y esto lo vamos a hacer de forma detallada más adelante, por ejemplo, una onda P, Q, R, S y T, ¿no? Entonces vemos R. Entonces nos da la información de forma continua, en forma de gráfico y en forma de número, ¿no? Ya que nos da la frecuencia cardíaca. Esto de aquí es la pulsioximetría. Las ondas de pletismografía nos da el valor de la saturación de la hemoglobina y también nos da la frecuencia del pulso. Es diferente, ojo, este es el valor frecuencia cardíaca por EKG, y esta es la frecuencia del pulso. Es decir, las pulsaciones medidas en el dedo, que puede coincidir, a veces no coincide. Debería coincidir siempre, ¿no? CO2. También el monitor capta el end-tidal del CO2, o sea, capta el CO2 expirado, ¿no? Y aquí vemos que es 85, es un valor elevadísimo, 85. También en la capnografía o el capnógrafo o la capnometría nos da el valor de la frecuencia respiratoria, nos da el valor de la frecuencia respiratoria. También el monitor multiparámetros nos da la frecuencia respiratoria, o sea, RR sin respiratory rate, frecuencia respiratoria, que es 12, que coincide con la frecuencia respiratoria que nos brinda el capnógrafo, ¿no? También nos dan valores de ¿qué? De temperatura. Miren, temperatura. Es un sensor que se coloca en la axila del paciente que nos brinda la temperatura de forma continua. También nos da el valor de la presión arterial invasiva, tanto presión arterial sistólica, presión arterial diastólica y presión arterial media. ¿Ya? Estos son los parámetros básicos en la unidad de cuidados intensivos. El paciente agudo debería tener esta monitorización, el paciente agudo. Entonces vamos a ir a uno por uno, ¿ya? La electrocardiografía continua, EKG. Muestra las ondas del electrocardiograma de forma continua. Eso es lo característico, porque ustedes saben cuando uno toma un EKG en el papel milimetrado, se toma el EKG en un solo momento, de un instante determinado. Pero aquí te muestra de forma continua. Es útil para identificar arritmias en tiempo real, las taquiarritmias y las bradiarritmias. Entonces hablamos ya para trabajar con números. Taquiarritmias, una frecuencia cardíaca mayor a 150 y bradiarritmias, frecuencia cardíaca menor de 50. ¿Ya? Taquiarritmias y bradiarritmias. Y no solamente nos basamos en la frecuencia cardíaca, porque aquí este paciente, esta frecuencia cardíaca es menor de 150, no se considera como taquiarritmia. Entonces puede ser una taquicardia sinusal. Entonces eso es lo que identifica la electrocardiografía continua. Nos permite medir o identificar las ondas, ¿no? Por ejemplo, esta es onda P, Q, R, S y T. Nos permite observar la morfología, ¿no? Miren, esta forma es igual a esta forma. Nos permite medir el ritmo de forma continua, porque este R, la distancia entre este R y este R es la misma. Hay situaciones en fibrilación auricular que no ocurre esto. La distancia no es la misma. Entonces nos permite ver eso. Aquí vamos a ver cómo se colocan de forma breve, porque más adelante tenemos otro curso de electrocardiograma
es más específico, ¿ya? Vemos aquí, tenemos dos opciones. Tenemos monitores que se utilizan solamente con tres cables y esos tres cables nos muestran solamente tres derivaciones. Derivación uno, 2 y 3. ¿Cómo es la derivación uno? Miren, voy a pintar acá. Derivación uno D1, para que ya se vayan familiarizando, D1, D2 y D3. A eso se refiere, D3. Solamente si ustedes colocan tres cables, pueden colocar en el brazo derecho, brazo izquierdo y en el límite inferior de las costillas con el abdomen, se coloca el tercer electrodo y nos dan solamente tres derivaciones. Estas derivaciones son bipolares, resultado de la unión o el análisis de dos electrodos. Por ejemplo, la D1 analiza el brazo del electrodo del brazo derecho con el brazo izquierdo. Y el D2 analiza la relación del electrodo del brazo derecho con la pierna izquierda. Y el D3 analiza el electrodo del brazo izquierdo con la pierna izquierda. D3. A veces también en el servicio contamos con cinco cables. Cinco cables. Miren, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco cables. ¿Cómo trabaja o cuántas derivaciones nos da el electrodo con cinco cables? Miren, 7, 1, derivación uno, 2, 3, ABR, ABF, ABL y B. Nosotros sabemos que la electrocardiografía tomada en un momento, ¿cuántas derivaciones nos da? 12 derivaciones. 12 derivaciones. Pero en este EKG continuo de 5 cables nos está dando 7 derivaciones. ¿Cómo así? Miren, D1, D2, D3. Tienes ABR, este es A, BR, AB, ABL y ABF. Así es. ABR, ABL y ABF. Ahí tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y el séptimo cuál es? Es este electrodo que está aquí. Este de acá. Este B1. ¿Ya? Ahora pregunta, ¿cómo se colocan los electrodos? Si tienes 5 cables, ¿cómo vas a colocar los electrodos? Simplemente vas a fijarte en las letras. Este de acá que dice RA significa right arm. ¿Qué significa right arm? Que es brazo derecho. Right arm. Puedes colocar debajo de la clavícula, es lo que te dice la literatura, pero también puedes colocar en el lugar cerca al hueso, donde haya menos músculo, que es mejor. ¿Ya? Right arm, brazo derecho. Fíjate en las siglas. RA, right arm. El que dice LA significa left arm. Brazo, arm es brazo izquierdo, left arm. Y el que dice LL significa left leg, pierna izquierda, ¿no? Que obviamente no vas a colocar en la pierna, sino eh, palpas el tórax del paciente donde está terminando el hueso, el último hueso costal donde puedas palpar ahí debajo. No es encima, es debajo del músculo, del hueso costal, del último hueso costal ahí. Ahí tienes tres electrodos. El RL que es right leg, o sea, pierna derecha, right es derecho, pierna derecha.
en el mismo nivel, ¿no? Debajo del hueso, de la costilla. Y este electrodo que es el B1, puedes colocar, ojo, puedes colocar en cualquiera de los lugares precordiales. Seguramente has tomado un EKG de 12 derivaciones. Puedes colocar en B1, o sea, en el cuarto espacio intercostal, en el lado paraesternal derecho, que es B1, cuarto espacio intercostal en el lado paraesternal izquierdo, y este de acá es en el quinto espacio intercostal a la altura línea media clavicular, que es el B4. El B3 es entre el B2 y el B4. El B5 es en la línea axilar. Aquí en la imagen no está bien hecha la imagen, no es una imagen de internet, sino el B5 es línea axilar anterior, que sería acá, en esa línea. Y el B6, línea axilar media, que sería acá, ¿no? Entonces, este electrodo B o V en el monitor que tiene 5 cables, ¿no? Este B1 puedes colocar, este lector V, perdón, puedes colocar en B1, en B2, en B3, en B4, B5, B6. A veces encontramos aquí atrás y dice, este señor no sabe colocar. No, sí sabe colocar, sino que solamente vas ahora. ¿De qué depende? Si colocas en B1, B2, B3, B4, B5, B6, depende qué es lo que quieres monitorizar. B1, B2, septum ventricular, B3, B4, parte anterior del ventrículo izquierdo, que sería este, la parte anterior, ¿no? Que sería ápice, y esta es la parte lateral. ¿Qué quieres monitorizar? ¿Qué quieres observar? Depende de lo que quieras observar, colocas este electrodo. Entonces ahí están las derivaciones. Esto de acá vamos a hacer con más detalle en otra clase de EKG de EKG, ¿ya? Entonces, esto es lo que mide y esa es la forma de colocar. Si tienen preguntas, escriban, por favor. Tenemos que seguir avanzando. Ahora, vamos a describir estos símbolos. ¿Qué significa HR? Heart rate, o sea, frecuencia cardíaca. Heart, corazón, rate, frecuencia cardíaca, HR. BPM significa latidos por minuto. Bits por minuto, ¿no? Minuto, latidos por esto BPM, que entre paréntesis sería lo mismo. O sea, una descarga eléctrica desencadena un latido cardíaco, pues, ¿no? Esto aquí dice cirugía. ¿Qué significa? Es un filtro. A veces la onda del EKG no se observa adecuadamente, hay interferencias, ¿ya? Entonces tú tienes opciones, por ejemplo, este es un monitor Drager, M, no me acuerdo el modelo, no me acuerdo, pero es un monitor Drager que dentro de su configuración tiene estos filtros de cirugía, diagnóstico y monitor. Tiene esos filtros. Cirugía es el filtro más sensible, ¿no? Como su propio nombre dice cirugía, o sea, el paciente que está un poco moviéndose, activas ese filtro y te va a dar unas ondas más claras. Diagnóstico. Diagnóstico es cuando el paciente, por ejemplo, tiene interferencias musculares, por ejemplo, está con escalofríos, ¿no? Escalofríos. Está con movimientos menores, ¿no? Parecidos a los escalofríos. Entonces se activa el diagnóstico. Y el menos sensible en ese monitor de Drager es el de monitor. Si tú quieres algo más sensible, activa cirugía y ya déjalo en cirugía para que te brinde una, una, una tira de EKG limpia, ¿no? Limpia se llama. Ahora, hay monitores, ojo, depende de la marca, el modelo, el uso continuo, que a veces no captan muy bien, te dan ondas distorsionadas. No necesariamente puede ser por el monitor, sino también por el electrodo. Fíjense bien el electrodo.
A veces hay electrodos de mala calidad que tú, por ejemplo, uno de buena calidad, o sea, sin hacer propaganda, es de la marca M o 3M, ¿no? 3M. Em, entonces, tú colocas este electrodo de una marca X, no sé, y te da ahí muchas interferencias, pero cambias por este electrodo y solo automáticamente te da una buena onda, una buena señal, ¿no? Porque nosotros tenemos que analizar las ondas en ese EKG continuo. ¿Ya? A ver, Carmen Quispe Laura nos dice, nosotros tomamos EKG, la manera correcta es donde está B1 y B2. Ya. ¿Cuál es lo correcto? ¿Colocar en B1 o B2? ¿No? Esto se refiere a esta posición de acá. Aquí, ¿no? En B1 o B2. Entonces, si ustedes colocan en B1 o B2, están viendo, analizando el septum interventricular. Septum. Si yo quiero analizar, por ejemplo, ventrículo, ventrículo, ápice, B4, ápice, parte anterior del corazón, ¿ya? B3 o B4. Entonces, si yo quiero analizar ventrículo, que es lo que más me interesa, lo ideal sería, o sea, no ideal, sino el monitoreo un poco específico del ventrículo izquierdo sería colocar en B4. O sea, todos analizan, ojo, cerca ventrículo izquierdo, todos, todos, todos. Pero algo más específico, quinto espacio intercostal, línea media clavicular, B4. Pero B1 y B2 no es que esté mal, está muy bien, está bien, está bien. Depende qué es lo que quieran ustedes monitorizar. ¿Ya? Ya. Listo. Ya. Ah, la I. O la I o es uno, esto de acá. Fíjense, no sé si se nota en sus pantallas. Uno, si indica la derivación que se muestra. Ustedes tienen la opción de cambiar esa derivación. Ojo, pueden cambiar esta derivación. Pueden poner la derivación que ustedes quieran. Por ejemplo, voy a hacer una pregunta. Si yo tengo un monitor multiparámetro y se ha colocado solamente tres electrodos, o sea, tenemos tres cables, ¿qué derivaciones voy a tener la opción de escoger? A ver, en el chat eh, pueden escribir. Allá, aquí hay otras preguntas, ¿no? A ver, en el chat escriban su respuesta, por favor. Acá Laura Laumari Ortiz dice, ¿en qué arteria se coloca el catéter arterial? Allá, el catéter arterial se coloca en la arteria radial, en la arteria humeral, en la arteria femoral y la arteria pedia. Son los lugares más comunes, ¿no? La femoral, como es muy profundo y grande, o sea, tiene un diámetro mayor, se coloca con un catéter venoso, ¿no? Pero en la arteria. Y ella misma nos pregunta, ¿en cuanto al sensor de temperatura siempre se coloca en la axila? Sí, el sensor de temperatura siempre en la axila, siempre en la axila, no hay otro lugar. A veces se coloca en la espalda, a veces el paciente se mueve mucho y el sensor se retira, ¿no? Se coloca en la espalda siempre en cuando coloques, o sea, y eso te va a dar una temperatura, no, o sea, unos grados menos. Lo ideal es la axila, porque ¿qué es lo que medimos en la axila? La temperatura axilar, ¿no? Y a la temperatura axilar debemos aumentarle 0,5. Si es que se mueve el paciente ya con un esparadrapo de papel, puedes adherir, ¿no? El sensor de temperatura en la axila del paciente. Ya. La pregunta es, Kimber le dice de 1 a 3, de 1 a 3, Fátima Sánchez es de 1 a 3, de 1, de 2, de 3. Muy bien, están atentos, ¿no? Muy bien, excelente.
solamente D1, D2 y D3. Entonces, si yo quiero cambiar aquí la derivación, voy a poner o bien D1, o bien D2, o bien D3. Ahora hay una pregunta. ¿Cuál de las derivaciones tendría que colocar aquí siempre? ¿O D1, o D2, o D3? Se recomienda, ojo, colocar siempre la D2. D2. ¿Por qué D2? A ver, Laura dice, Laumari dice D2, Carmen dice D2, Ingrid también dice D2, ¿no? ¿Por qué D2? Porque D2, aquí vemos el corazón, ¿no? Vamos a ver el corazón. D2, D2 es esto de acá. Otro color. Miren, este es uno, dos, tres electrodos. D1, D2, miren, D2 y D3. Uno, 2, 3. Generalmente en los estudios de electrocardiografía lo que más nos importa es ver, observar el ventrículo izquierdo. Izquierdo. ¿Ya? Nos interesa el ventrículo izquierdo. ¿Y cuál es la derivación que se acerca más a ver el ventrículo izquierdo? Incluso ver el eje cardíaco. El eje cardíaco es este D2. O sea, se orienta, ¿no? A ver hacia dónde está orientado el corazón. Hacia adelante, hacia la izquierda, no de arriba hacia abajo, ¿no? Hacia arriba. De derecha a izquierda, hacia la izquierda. Y de arriba hacia abajo, ¿no? De adelante hacia atrás, de hacia adelante, ¿no? Hacia la parte anterior. Es el eje cardíaco. Entonces, quien nos brinda mejor información del ventrículo izquierdo es el D2. D2. Por eso es que en el EKG de 12 derivaciones, ¿qué nos piden? Un D2 largo, ¿no? Nos piden un D2 largo. Muy bien. ¿Ya? Un D2 largo. Ya, listo. Entonces, ¿qué significa X2? Significa esto de aquí que dice X2, significa el tamaño de la onda. Tú puedes poner X1, X2 o X3, ¿no? Dependiendo del monitor, hasta qué opciones te da para medir el tamaño de la onda. Y esto de acá, por ejemplo, acá dice 158, aquí y aquí abajo dice 35. ¿Qué significa? Es el ajuste del límite alto y bajo de la alarma. O sea, si es 158, pasa este valor, la frecuencia cardíaca, suena la alarma. Alarma. Y si es debajo de 35, suena la alarma. ¿Ya? Entonces, esto de aquí son los valores superior e inferior para activar la alarma. Y tú también puedes configurar ese valor, ¿no? Tú puedes decidir cuándo quiero que suene la alarma, cuándo, ¿no? Tanto en la sistólica como en la diastólica. Frecuencia respiratoria. Miren, frecuencia respiratoria. Este es el monitor multiparámetros, evalúa o también te brinda un dato de la frecuencia respiratoria, pero, pero la frecuencia respiratoria no contabiliza, o sea, ustedes se van a sorprender cómo mide la frecuencia respiratoria el monitor multiparámetros. De esta forma, miren. Hay una técnica que se llama impedanciometría, ¿ya? ¿Qué dice? Cuando el paciente respira, el volumen de aire cambia en los pulmones, produciendo cambios en la impedancia entre los electrodos. El equipo aplica corriente de alta frecuencia por medio de los electrodos de EKG en el cuerpo y mide el cambio de voltaje entre los electrodos para reflejar la impedancia torácica sin afectar la monitorización del EKG.
Entonces, ¿cómo es esto? A ver, acá está la imagen. Ya. Vamos a ver la imagen, ¿ya? ¿Cómo es? Miren, miren. Aquí están los electrodos RA y RL, ¿ya? Y RA y LL, ¿ya? ¿Qué pasa? O bien elige esta derivación uno o bien la elige la derivación 2, ¿ya? Vamos a trabajar con una primero. Miren, este, el equipo manda una señal eléctrica desde este electrodo hacia este otro electrodo. Ya manda una señal eléctrica sin alterar el EKG. Entonces, la impedanciometría es la resistencia que ofrece el cuerpo al flujo de corriente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando aquí se envía una corriente eléctrica mínima que tiene que llegar a este punto, cuando acá dice, mira, los cambios de impedancia pueden determinarse y mostrarse como una forma de onda de respiración y la frecuencia respiratoria puede contarse a partir de las oscilaciones detectadas. Entonces, ¿qué significa? Cuando este electrodo envía una señal eléctrica al otro electrodo, cuando estamos inspiración, en inspiración, vamos a poner, la velocidad disminuye. O sea, ¿qué significa? Que hay mayor impedancia, mayor resistencia. Y cuando estamos en expiración, la velocidad aumenta. O sea, hay una menor impedancia, menor resistencia. Entonces, cada vez que este electrodo envía una señal eléctrica y pasa, llega aquí, y esto va a mandar una señal al monitor para el procesamiento de datos, dice que la velocidad está disminuida. Significa que está en inspiración. O sea, el aire produce mayor resistencia al flujo de electrones. En cambio, cuando está en expiración, es más rápido, la velocidad es más rápida. Entonces, esa técnica de impedancia significa resistencia al flujo eléctrico. Y los monitores multiparámetros trabajan solamente con dos electrodos. O bien utilizan el right arm y el left leg, que vendría a ser right arm con este otro electrodo, left leg. O sea, ¿qué derivación sería? La derivación 2 o el right arm con el left arm. O esto de acá, estos dos, o sea, derivación uno, ¿ya? Ahora, no trabajan los dos simultáneamente, tú eliges con cuál quieres trabajar, con D2 o con D1. Y en el monitor hay una opción de escoger. A veces, aquí hay interferencias y no se capta, no hay ningún valor hay una raya en la frecuencia respiratoria. Y tú revisas el monitor, está en D1. Ah, no, yo quiero D2. Cambias a D2 y ya aparece mágicamente el valor. ¿Por qué aparece el valor? Porque ya no está mandando desde right arm a left arm, no está mandando la señal, sino de aquí a aquí. Entonces está estudiando estos dos electrodos. Tal vez acá hay interferencia porque acá hay un catéter o el tubo endotraqueal, hay secreciones y no le deja transmitir esa corriente eléctrica. Ya tú tienes otra opción, eliges esta de acá, esta de acá, ¿ya? Hay esa opción por si acaso de elegir. Entonces ustedes ya saben cuál es el mecanismo impedanciometría.
Entonces, miren, el monitor está captando esa señal, pero cuando inspira, miren, es más amplio. Cuando inspira es más amplio. Entonces, la suma de estas señales ya nos muestra, miren, esta curva así, como que más limpia, ¿no? Y es esta curva, fíjense. Inspira, inspira, inspira. Así es. ¿Ya? Esa es la frecuencia respiratoria. Pulsioximetría. Pulsioximetría. El monitor multiparámetros nos brinda también datos de qué? De la saturación de la hemoglobina con oxígeno. Con oxígeno. Entonces, es un método no invasivo de monitorización percutánea de la saturación de la hemoglobina con oxígeno en la sangre arterial y de la frecuencia del pulso. Para ese fin se utilizan dispositivos llamados pulsioxímetros que funcionan mediante la espectrofotometría. Es otra técnica. La anterior era impedanciometría, ahora es la espectrofotometría de transmisión que identifica la hemoglobina oxigenada y la desoxigenada. Entonces, ¿cómo funciona el pulsioxímetro? El pulsioxímetro funciona de la siguiente manera. Aquí tenemos, como dice, infusión arterial, o sea, es un capilar arterial, ¿no? Que va hacia las células y de las células regresa a la sangre venosa. Entonces, hay un diodo que se llama LED, diodo emisor de luz. Hay hay un diodo de emisor de luz roja y luz infrarroja. ¿Ya? Hay uno de luz roja y hay uno de luz infrarroja. Ese es un LED, o sea, es un foco. Es un foco que emite luz. ¿Han visto, no? Es un foquito rojo que emite dos tipos de luz. Luz roja y luz infrarroja. Esa luz tiene que atravesar el dedo. Tiene que atravesar. Y aquí hay un detector. Hay un detector de luz. Detecta la luz. Detecta la luz. Identifica la luz. Y hace unos cálculos, ¿no? Hace unos cálculos. Al final diferencia lo que es la hemoglobina oxigenada de la hemoglobina desoxigenada. O sea, la oxihemoglobina del otro tipo de hemoglobinas que es carbamino hemoglobina, la metahemoglobina, todos los tipos de hemoglobina que hay, los diferencia y solamente capta la hemoglobina oxigenada. Y nos brinda un valor, ¿no? Le dice 97%. ¿Ya? Esa es la forma como trabaja el pulsioxímetro. Aquí dice, tienes dos diodo emisor de luz, uno emite luz roja, luz infrarroja, hay otro de absorción de luz. Los LEDs atraviesan el tejido y es absorbida por diferentes grados por la hemoglobina oxigenada y la hemoglobina desoxigenada. Y aquí en el fotodetector, ¿no? Aquí dice fotodetector. ¿Qué dice? Mide la cantidad que pasa, o sea, que ha atravesado. Y hay una fórmula que el monitor calcula, ¿ya? Calcula. Entonces, el pulso oxímetro mide la saturación de la hemoglobina y es esta de acá, en términos de porcentaje. Ya. Ahora, esto también vamos a ver nosotros más adelante, específicamente en el AGA y todo ello, vamos a ver la saturación de la hemoglobina, ¿ya? No nos vamos a demorar mucho acá, sino vamos a hablar del monitor. El monitor también nos da unas ondas que se llama pletismografía. ¿Qué dice? También conocida como pletismografía del pulso, evalúa el volumen, pletismografía es volumen, de sangre en los vasos sanguíneos periféricos. Este método se basa en la medición
de cambios en la absorción de luz a medida que el pulso de sangre pasa a través de los tejidos, la pletismografía. Ahora, cuando nosotros queremos ampliar esta onda, por ejemplo, vamos a observar de esta forma. Entonces, esta es la sístole, sístole. Esta onda es la diástole y esta es la onda dícrota, ¿ya? Que representa al cierre de la válvula aórtica, esta de acá. Entonces, generalmente deberían tener esta forma o parecida en todos los pulsioxímetros. Ahora, el monitor multiparámetros no solamente nos da este valor de la saturación, que es el valor de entre 90 y valor, miren, 93 a 100%, una media de 95. Con estos valores de saturación, nosotros tenemos asegurado el metabolismo celular. No hay problema. 93, 94, 95. No hay problema. Entonces, este valor de pulsioximetría nos sirve para, si es que disminuye, nos sirve para administrar oxigenoterapia, terapia, o ya sea indicar ventilación mecánica, ¿no? Pero no solamente es medir la saturación, sino te da la onda pletismográfica, analizar volumen de sangre que pasa por los vasos capilares. Entonces, miren, si tiene esta onda, esta característica así elevada, empinada, nos indica vasodilatación, y si tiene esta onda así más chata, vasoconstricción. Entonces, si es una onda normal, fíjense, está así. Vasoconstricción moderada, y esta es más chata, severa. Vasodilatación leve, más empinada, moderada y severa. Porque la pletismografía mide el volumen, o sea, el área. Miren esta área con esta área de acá. Si está o sea, hay una vasoconstricción y una vasodilatación, será así, pues. Aquí hay menor volumen y aquí hay mayor volumen de sangre. Entonces eso se correlaciona con el área, ¿no? Con el área. Entonces, la pulsioximetría también nos da datos de volumen, sí, nos brinda datos de volumen. También nos indica el índice de perfusión, que es este valor aquí, miren. El IP, el IP, que muchas veces ni lo tomamos en cuenta, se denomina índice de perfusión. Es un valor numérico que refleja la fuerza del pulso arterial en la zona donde se coloca el sensor de pulso oximetría. Refleja la fuerza del pulso arterial. ¿Ya? Refleja el tono vasomotor periférico. Un bajo IP sugiere, o sea, índice de perfusión sugiere vasoconstricción periférica o hipovolemia grave. Y un índice de perfusión alto sugiere vasodilatación. Ya, por ejemplo, aquí, ¿cuánto está en 5, no? Valores normales, entre 5 a 7, ¿no? Pero ya cuando nos acercamos a 0,02 o mayores a 15, 16, vasodilatación, vasoconstricción. Ahora, esto también depende de la sensibilidad del monitor, de su sensor. Entonces, habría que ver qué tan sensible es el monitor, pero si ya nos encontramos en este rango o en este rango de acá, entre 20, ya no, o sea, ya podemos tomar decisiones, ¿no? Con el índice de perfusión.
Incluso hay pacientes chocados que no se capta la pulsioximetría. Entonces, ¿cuánto estará el índice por succión? Cero, tal vez, ¿no? Porque a nivel ya de capilares, el flujo está muy, muy disminuido. La piel fría, ¿no? Llenado capilar mayor a 2, puede ser 4, pacientes chocados. Capnometría. La capnometría también es la medición del EtCO2, o sea, el CO2 expirado, ¿ya? Es la medición continua no invasiva del anhídrido carbónico exhalado a lo largo del tiempo. Los capnógrafos emplean técnicas de espectroscopía de medida del CO2. Ojo, espectroscopía de la absorción de luz infrarroja a una longitud de onda determinada y su emisión posterior es captada por un fotodetector. Por eso es que los capnógrafos primero tienen que calentarse, ¿no? Tienen que calentarse. Luego, luego de calentarse, el, el LED, acá hay un LED, manda una luz infrarroja. La luz infrarroja nosotros no lo podemos ver, así como el pulsioxímetro. El pulsioxímetro tiene luz infrarroja y luz roja. La luz roja lo podemos ver, pero la luz infrarroja es imperceptible al ojo humano. Por eso es que aquí no vamos a ver luz roja, ¿no? Algo rojo, no. Entonces acá hay un LED, diodo emisor de luz infrarroja, y aquí hay un LED, o perdón, hay un diodo receptor de luz. Entonces, manda esa señal perdón, de luz infrarroja y a través de este sensor, que es un sensor de cagnógrafo, pasa el aire y la luz infrarroja que choca con el CO2 rebota, o sea, no atraviesa. Y aquí llega, por ejemplo, si aquí hay luz infrarroja, no sé, pues 50 nanómetros de longitud, aquí llega a 40 nanómetros de longitud y esa diferencia de 10 nanómetros significa, por ejemplo, 35 milímetros de mercurio. Entonces la máquina va haciendo el cálculo, ¿no? Va haciendo el cálculo. A veces nos llaman, nos dicen, miren, licenciado, usted es que es más antiguo, dicen, ¿no? Tiene más experiencia, no capta el cagnógrafo. Entonces, ¿por qué no capta? Porque tienes que recordarte el principio de funcionamiento, que hay una luz infrarroja que tiene que atravesar, ¿no?, el aire expirado y llegar a un diodo receptor de luz. Entonces, si esto está manchado, vamos a borrar esto, o tiene un poquito de secreción, o una pequeña mancha de un agua evaporada, ¿no? O aquí mismo, un poco, una gota cayó ya, no atraviesa esa luz infrarroja y no te va a brindar ningún valor, ni la onda ni el valor. Tienes que limpiar esto. Limpias esa zona y el licenciado nuevo te dice, oh, magia, te dice. No, no solamente has limpiado. Entonces, es importante el principio de funcionamiento, ¿no? El principio de función, luz infrarroja, ¿ya? Entonces, te va a brindar una onda fase uno, una onda cuadrada que tiene, es esta onda, ¿no? Que tiene sus partes. Una de ellas es la fase uno, que significa inicio de la inspiración, de la expiración, perdón, expiración. Representa el aire exhalado de las vías respiratorias superiores que contienen poco o ningún CO2, ¿no? Es el aire que está en tubo endotraqueal, ¿no? En las partes inferiores del tubo endotraqueal, ¿ya? Entonces, antes de hablar de seguir, acá hay una pregunta, ¿no? Dice,
Fátima Sánchez dice, nos pregunta, ¿qué se refiere con cagnógrafo? Ya, mira, vamos a escribir acá. Cagnógrafo es el equipo biomédico, el cagnógrafo. O sea, el cagnógrafo se refiere a este sensor de cagnografía más el equipo, o sea, el cable y el equipo, o sea, está dentro del monitor multiparámetros, hay un módulo que se encarga de medir el CO2, o sea, de medir de emitir, se encarga de organizar la emisión de la luz infrarroja, de medir los valores, hacer los cálculos. Ese equipo se llama cagnógrafo, ¿ya? Que está dentro del monitor multiparámetros. O sea, tiene un módulo específico. Porque este cagnógrafo no te va a medir el EKG, porque el EKG tiene su propio módulo, ¿no? Ahora, hay otro técnico así, capnometría. Capnometría ya se refiere a la medición del EtCO2. ¿Qué significa EtCO2? El end tidal de CO2. O sea, ¿qué significa end tidal? Es CO2 expirado. Expirado. Entonces, este CO2 expirado se mide cuando el paciente expira. Entonces voy a dibujar acá un paciente. A ver, una persona, más o menos así. Entonces, esta persona tiene un tubo endotraqueal. Tiene un tubo endotraqueal ya que va de cavidad oral hasta la tráquea. Y aquí se coloca este aparato, este sensor de cagnografía. Este sensor se coloca aquí. Entonces, se coloca aquí más o menos el cuadrado. Aquí. Y luego continúa el ventilador mecánico, ¿no? La rama expiratoria y se va al ventilador mecánico. Entonces aquí hay un cable del cagnógrafo, esto va al monitor multiparámetro y aquí nos brinda el CO2. Por ejemplo, 35 milímetros de mercurio, ¿ya? Entonces este es el cagnógrafo. El cagnógrafo es un equipo, ¿no? Biomédico que puedes tenerlo solo, o sea, como cagnógrafo solo, sí, hay equipos solos que miden solamente CO2, el N-Tidal, pero ya está dentro del monitor multiparámetros, tiene su propio módulo, ¿no? Entonces, este sensor de cagnografía se coloca aquí, que es este de acá, y cuando el paciente expira, ahí se mide qué cantidad de CO2 está expirando. Lo normal es de CO2 es entre 35 y 45 milímetros de mercurio, una media de 40. Ahora, hay dos formas de medir el CO2. Uno es el EtCO2, que es el end-tidal, o sea, el CO2 que expira el paciente. Y otro es, ¿se acuerdas de la línea arterial? De la línea arterial, de la arteria, se toma un AGA, una sangre arterial, y ahí mides la presión arterial de CO2. Entonces, la presión arterial de CO2 es el CO2 que está en la sangre. Entonces, la diferencia, por ejemplo, aquí vamos a suponer que es 45. La diferencia es entre el EtCO2, o sea, el CO2 expirado, con la presión arterial de CO2, más o menos de 5 a 8 milímetros de mercurio. O sea, ¿qué quiere decir? Que en la sangre el CO2 es mayor que en el EtCO2. Si aquí es 45, aquí es 40. En sujetos normales, o sea, normalmente se ve esa relación, ¿ya? Entonces, miren, qué importante es hacer las preguntas, ¿no? Miren, yo estoy hablando como si ustedes
algunos, ¿no? Hubieran perdón, estuvieran ya manejando el equipo, ¿no? Pero si me van haciendo preguntas, entonces vamos un poquito o sea, aclarando ese concepto, ¿ya? Entonces, de esa forma es. Esto sí, por favor, esta diferencia. El EtCO2 es de 5 a 8 veces menor al de la sangre, al CO2 obtenido por la sangre, ¿ya? Ahora, eh, ¿qué es capnografía? Aquí hay otro término. Capnografía. Capnometría es la medición del EtCO2, ¿no? De la cantidad de CO2 que se expira. Capnografía se refiere a la gráfica. O sea, es la gráfica que me brinda el capnógrafo. Entonces, capnógrafo, capnometría, capnografía, ¿no? Ya, listo. Ahora, este equipo se tiene que calentar. O sea, el equipo cuando está en forma inactiva, cuando está inactivo, está frío. Para que funcione y para que emita los rayos infrarrojos, aquí tiene que calentarse un poco. O sea, nosotros no activamos nada, solo se calienta al momento de colocar este sensor en la vía aérea y activamos la medición, solo se calienta. ¿Ya? Y esperamos que se caliente unos 1 minuto, 2 minutos, y luego vamos a hacer una maniobra que se llama el cero. ¿Ya? Listo. Entonces, seguimos. Ya la capnografía, o sea, la onda, tiene partes. La primera parte, que es esta de acá, ¿no? Que es el inicio de la expiración. Esta parte sería en todo caso la inspiración. Ya en la expiración va aumentando el tamaño, ¿no? La fase 2 significa mezcla de aire de las vías respiratorias y los alvéolos con aumento rápido en la concentración de CO2. Es esta de acá. ¿Esto de acá qué significa? Hay una mezcla de las vías respiratorias con los alvéolos. Y la fase 3 muestra una meseta que representa el aire alveolar. O sea, esta zona representa aire alveolar. Como es EtCO2, estamos diciendo en tidal, o sea, CO2 expirado. CO2 expirado. Entonces, es la cantidad de CO2 que estamos eliminando. Pero lo que eliminamos, hay más CO2 en el alveolo que aquí en la vía aérea. En la vía aérea hay una mezcla de CO2 con aire. Por eso es que a medida que vamos expirando, va aumentando la magnitud del CO2, ¿no? La cantidad de CO2. Y aquí tenemos un pico. Este pico es el valor de CO2. Es este valor, el pico, ¿ya? Fin de la expiración. O sea, el pico máximo es este valor. Y la fase 4 ya es la inspiración, ¿no? La inspiración. Entonces, esa onda nos da datos valiosos. Por ejemplo, esto es lo normal, miren lo normal. Pero cuando hay obstrucción, le llamamos un achatamiento de la onda, miren, esta onda. ¿Por qué? Miren, de la fase 2 y la fase 3 básicamente es vía aérea. O sea, CO2 de la vía aérea, ¿no? Este es acá CO2 del alveolo y acá es vía aérea superior. Entonces aquí, cuando hay obstrucción se va achatando esto de acá. Es como le hubieran tirado un combazo acá, achata la onda, ¿no? Si ustedes se encuentran así, ya pueden deducir que hay una obstrucción. Puede ser vía aérea artificial o vía aérea natural, o sea, en vías aéreas en bronquios, ¿no? Un broncoespasmo, tal vez. ¿Ya? Listo. Entonces, si es que hay algunas preguntas, podemos ir respondiendo.
A ver, En esas hojas, en ese cuaderno, poco. ya. Entonces, mientras van pensando sus preguntas, voy a mostrarles aquí un video. ¿Se ve el video? Sí, magíster. Ya, miren. Miren acá, este es un monitor multiparámetros. Vamos a ver aquí la onda de pulsioximetría, ¿ya? Fíjense, pulsioximetría. Perdón, para poder escribir, voy a activar una pizarra, ¿ya? Si no, no se va a notar lo que quiero explicar. Ya, pues pantalla. Ya, ahora sí. Miren, aquí tengo el pulsioxímetro, o pulsioximetría, perdón, monitor multiparámetros en vivo. ¿Qué opciones tenemos para el pulsioxímetro? Podemos medir, aquí lo que les decía, fíjense acá, miren esta parte de acá. ¿Cómo se llama esto? Índice de perfusión. Índice de perfusión. ¿Ya? El índice de perfusión hemos dicho que nos identifica el nivel de perfusión a nivel capilar, ¿no? Vasos sanguíneos pequeños, en el dedo en este caso. Pulsioximetría, por ejemplo aquí, valores cercanos a 0,02 nos indican vasoconstricción o hipoperfusión, ¿no? El otro detalle es esto de acá. Este dato se llama el PR, la frecuencia del pulso, que es la frecuencia del pulso, o sea, de los latidos, ah, o la frecuencia de los latidos, en otras palabras, ¿no? ¿Qué es un latido? Perdón, ¿qué es una pulsación? Pulsación, vamos a diferenciar ya. Una pulsación es un, es la fuerza que ejerce el flujo sanguíneo arterial al ocluir una arteria, nos dice, ¿no? Pulso, el pulso. Entonces, el pulsioxímetro mide tanto saturación como la frecuencia del pulso. O sea, cuántas pulsaciones está pasando por el dedo en ese instante, ¿no? Esto hay una ventaja aquí, ¿por qué? Miren, vamos a ver. Seguimos corriendo acá la imagen. Fíjense, ahí podemos cambiar el tamaño de la onda. Miren, puse a X1, a X1. Podemos aquí, a ver un momento, aquí, miren. En esta parte, a ver, me avisan si están viendo lo que estoy escribiendo. En esta parte dice sensibilidad, ¿no? Entonces podemos aumentar el tamaño de la onda, X1, X2, o sea, el doble del valor, o 4 veces el valor, o la mitad del valor, o un cuarto del valor. Esto es importante cuando tenemos varios parámetros a monitorizar, podemos bajarle el tamaño para ver el resto de ondas, ¿no? También podemos ver aquí, miren, en el cuadro de saturación podemos mostrar la frecuencia del pulso acá. Podemos mostrar el índice de perfusión, que es esto de acá, que ya sabemos qué es, ¿no? Es un dato más que podemos analizar en el paciente. Y la frecuencia del pulso también. Ya aquí nos dice mostrar frecuencia del pulso está activado, ¿no? Está activado. Entonces, eso es
podemos mostrar en el pulso oxímetro. Y ahora quiero que vean cuál es la importancia de mostrar la frecuencia del pulso. Aquí quiero desactivar. Vamos a ver si se puede desactivar. Miren, y fíjense en este valor de arriba que dice 80, 81, este de acá de color celeste, azul, celeste, ¿no? Aquí está la frecuencia del pulso. En... Ya, miren. Cuando yo activo acá frecuencia del pulso, aparece este valor, frecuencia del pulso. ¿Ya? Y aquí he desactivado índice de perfusión. Ya no veo el índice de perfusión. O sea, ustedes pueden activar o desactivar. Pero aquí también hay otra opción que nos dice mostrar la frecuencia del pulso de una manera más grande que está arriba. ¿Ya? Está más arriba ese valor. Entonces, vamos a ver la parte superior. Fíjense, arriba, ¿eh? Esta es la frecuencia del pulso. Más grande. Y acá también tengo, ¿no? Que tiene correlación con la frecuencia cardíaca. Miren, 83, 82, 82. ¿No? Uno es la frecuencia cardíaca que te brinda el EKG y el otro es la frecuencia del pulso. Ahora miren, ¿qué hice acá? Pues, ¿qué sospechan? Aquí he retirado el pulsioxímetro porque no me muestra ninguna onda aquí. No me muestra Ya, ya onda no. y automáticamente salió la frecuencia del pulso que estaba aquí. No me muestra ni siquiera la pulsioximetría. Aquí solamente me muestra la frecuencia cardíaca del EKG, ¿cierto? Entonces, estamos haciendo las pruebas. Ya. Pues he retirado el pulsoxímetro, ¿ya? Está fuera del dedo del paciente. Entonces voy a volver a colocar el pulsoxímetro en el paciente y van a aparecer los datos. Vamos a adelantar un poco aquí. Ya. Ahora, fíjense aquí. Miren, aquí retiré EKG y retiré pulsoxímetro. No vemos ninguna frecuencia cardíaca ni pulsoximetría. Aquí estoy colocando, fíjense, aquí he colocado, ¿qué cosa? El pulsoxímetro en el paciente. Por eso es que me brinda onda, saturación de la hemoglobina, índice de perfusión y ¿qué más? Frecuencia del pulso. Frecuencia del pulso. Como he retirado los cables del EKG, he retirado, no me muestra ninguna curva de EKG y tampoco un valor de frecuencia cardíaca de EKG, pero me está mostrando una frecuencia del pulso. ¿Se entiende? Me está mostrando una frecuencia del pulso. Entonces, ustedes fíjense la utilidad, ¿no? A veces cuando estamos bañando al paciente retiramos el EKG porque vamos a bañar al paciente. El pulsoxímetro también retiramos, pero secamos la mano y ya nuevamente colocamos el pulsoxímetro. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que nos brinda saturación de la hemoglobina y nos brinda frecuencia del, ¿no? Esa es la ventaja del pulsioxímetro, ¿no? Esa es la ventaja. Entonces, esa es la configuración. Y algún dato más que quiero darles aquí es esto de acá. Miren. Esta curva es la curva de pletismografía, ¿ya? Fíjense, cuando ustedes vean este valor, perdón, tracen una recta y esa curva tiene el mismo tamaño, tiene el mismo tamaño, ¿ya?
¿Para qué sirve la pletismografía? Para ver el volumen intravascular. Entonces, debe ser normalmente así, significa que hay una normovolemia. Pero si ustedes ven un trazado así, o sea, en las curvas, es decir, así, es un dato que significa que a este paciente le falta volumen, ¿ya? O sea, hay una variabilidad de la presión del pulso elevada, esas curvas. Pero acá no, ¿no? Entonces este paciente necesita volumen, ¿ya? Es un indicador. O sea, aquí hay otras preguntas. Ya. Carnógrafo, eso ya respondimos. Aquí creo que hay más preguntas. Dice, Edgar García nos pregunta, ¿todo paciente intubado requiere carnógrafo? Es lo ideal. Ya, es lo ideal. Se necesita el carnógrafo para monitorizar el CO2. Y lo ideal sería que todos los pacientes intubados tuvieran carnógrafo. ¿Por qué? Porque el carnógrafo te brinda un valor de CO2 continuo. Continuo. Como ya hemos dicho, debemos mantener en la normalidad. Ahora, cuando el paciente está con ventilador mecánico, hay parámetros que se programan. La frecuencia respiratoria, volumen tidal. A veces se programan frecuencias respiratorias o volúmenes tidales muy altos para el paciente o para su condición. Y cuando tú aumentas el volumen minuto, eliminas CO2. Entonces el CO2 baja hasta 22, 24, que es muy bajo, ¿no? Es un nivel de CO2 muy bajo para ese paciente. Entonces, ¿cómo te das cuenta si no tienes carnógrafo? La única manera es tomarle un AGA y ver con esa programación cómo está el CO2. Pero el AGA es traumático, se demora en su procesamiento, requiere costos, ¿no? Entonces, si tú programas y ves en el carnógrafo un valor bajo y sabes que más o menos entre 5 y 8 es mayor en el CO2 de la arteria, entonces ya vas configurando la frecuencia respiratoria y el volumen tidal para aumentar el nivel de CO2. El carnógrafo es una herramienta muy útil, que debería estar en todo paciente intubado, pero a veces es muy costoso su implementación y no se tiene, ¿no? Pero sería una herramienta muy importante que tuviera. Aquí dice Berta, nos dice, si no se tuviera el carnógrafo, ¿qué otra forma se podría adaptar? No hay forma. Recuérdense que el carnógrafo mide el EtCO2, o sea, el CO2 expirado. Y si ustedes quieren ver y refleja el CO2 que está en la sangre, refleja, porque es menor, 5 a 8 puntos menor, ¿no? En patología se incrementa esa diferencia. Entonces, ¿qué otra forma? Con el AGA. Con el AGA se puede ver el CO2 de la arteria, ¿no? Ahora, Fátima nos dice, la línea arterial a nivel femoral es medida a través de un catéter venoso. Este es diferente al dispositivo de línea arterial. ¿Por qué? Claro, la línea arterial a la arteria femoral se coloca, ¿por qué se coloca un catéter venoso? O sea, no es que el catéter venoso solamente se debería colocar en la vena, ¿no? Sino que el catéter es un catéter. O sea, es un catéter que tiene un lumen interno y tiene tres accesos, o dependiendo, ¿no? Para la línea arterial puedes utilizar con uno o con dos. Lo ideal sería con uno para no tener muchos accesos. Entonces colocan, ¿no? El catéter venoso, el central en la línea, en la arteria, solamente con la finalidad de obtener esa presión.
que emite la arteria. ¿Ya? Solamente con eso. Ahora, ¿por qué? Porque el catéter venoso es más largo que el catéter arterial, que generalmente es un Avocat, es un catéter periférico número 20, no es un catéter periférico 20 de una longitud pequeña. Un motivo es que si tú colocas en la arteria femoral ese catéter, el Avocat, lo que le llamamos entre comillas, ¿no? Avocat número 20, se puede salir en cualquier momento. Y segundo, que es rígido y al momento de voltear al paciente, lateralizar, se dobla y ya perderías la línea arterial, ¿no? Sobre todo que se desplaza rápidamente. Porque esa zona, la ingle, es una zona que vas a doblar al momento de bañar al paciente, pasar a la cama, camilla, etcétera. La ingle es una articulación, ¿no? Y el catéter venoso central es flexible, no se va a doblar, no se acoda. Y como es más largo, no se puede, no se sale, ¿no? Tiene esa ventaja. Muy bien. ¿Algún otra pregunta? Aquí tengo otro video, ya, mientras van pensando la pregunta. Sí, Magíster Marcos, mientras usted proyecta su video, tenemos una consulta también de Roxana, que también está en el botón del chat. Recordarles que voy a volver a compartir el link de asistencia. Los que no han marcado asistencia, por favor, escribir. Ya. Entonces, fíjense aquí la forma de colocar los electrodos, ¿no? Fíjense. Aquí estamos colocando, como hay un catéter venoso central debajo del catéter venoso central, debajo del tegadero, el otro en el hombro, así llegando al hombro, y este es en B2, y los electrodos que se colocan en la parte inferior, debajo de la costilla, ¿no? Y hay dos configuraciones, por si acaso. Hay una configuración que se llama configuración de la AJA, la Sociedad Americana del Corazón, y una configuración, un código de colores de la IEC, es europea. Por ejemplo, este código de colores que se está colocando es europea, ¿ya? No tiene las dos siglas de la AJA, por ejemplo, right arm, right leg, no, no, perdón, right arm, right leg, left arm, left leg y la V. En estos no, estos tienen la letra R, que es el rojo, right, L, left, amarillo, F de foot, pie, la C del corazón y el negro es N de negro, neutro o de tierra, ¿no? Que es diferente. Tendrían que identificar sus electrodos, ¿no? En su hospital, qué configuración tiene, o es la IS o es la de la AJA, ¿ya? Entonces, miren, una vez que hemos localizado, colocado los electrodos, fíjense aquí, se ve el puntero de mi mouse, ¿no? A ver, ¿sí? Sí, sí se logra ver. Ya. Entonces, fíjense, aquí te da una onda, es una derivación uno, ¿no? EKG, derivación uno, abajo tenemos derivación 2. Fíjense la diferencia entre estas dos tiras de EKG, ¿no? Y acá podemos ver la onda PQRST. Y acá abajo es mejor. ¿Por qué? Y la pregunta de uno de sus compañeros es, ¿por qué deberíamos colocar la derivación 2 como forma de monitoreo? Por esto, miren. Miren la forma que nos da, a diferencia de derivación uno. Es más grande, miren. P, Q, R, S y la T. Es más grande, más visible, ¿no? Una mejor presentación de la onda. Entonces aquí hay formas de configuración, miren.
podemos configurar la velocidad. Aquí dice 25, que es el estándar. Esta velocidad es estándar. Puedes poner más junto dependiendo de qué es lo que tú quieres observar. Por ejemplo, aquí estoy colocando una velocidad de 6.25 y vamos a ver las ondas más juntas. ¿Se ve? Es más junto, ¿no? Por ejemplo, puedes poner de esa forma si tú quieres ver el trazado, la distancia, si es rítmico o arrítmico, ¿no? Pero es un momento. Luego regresas a 25 y fíjense la velocidad, ¿no? La velocidad de trazado. 25 milímetros por segundo. Ese es el estándar. Incluso en el EKG de 12 derivaciones también se puede hacer eso, ¿no? Luego puedes cambiar el tamaño. Aquí está en tamaño de 2x y aquí 0,5. Fíjense el tamaño. Ya puse a 0,5, la mitad, ¿no? O sea, es pequeño. Pero eso no me conviene. Yo necesito un 1 o un 2x o x2. X2 es esto. Es un tamaño más amplio, mejor, ¿no? Mejor. ¿Ya? Mejor. Listo. ¿Qué más podemos observar acá? Las derivaciones, ¿no? De uno, de 2. Y ustedes pueden cambiar cualquier derivación, dependiendo qué es lo que quieren monitorizar. Miren, aquí hay una opción de cambiar en D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF y abajo debe estar la B chica o la V, ¿no? Cualquiera de esas derivaciones ustedes pueden cambiar. Si quiero, por ejemplo, ABR, la onda T es invertida. O sea, todo es invertido en ABR. Es la inversa de la D2. Fíjense. Miren, aquí la onda T está invertida, la onda P invertida y el complejo R es invertida. Fíjense aquí. D1 es para arriba la onda R y en ABR es invertido. Entonces la derivación ABR también nos sirve para identificar si nuestros electrodos están bien colocados, porque tiene que ser negativo en todas las derivaciones, en todas las ondas deben ser negativas en ABR. Si son positivas, están mal colocados tus electrodos. ¿Ya? Pues ahí puedes seleccionar cualquier derivación. Por eso le decía, si tú quieres monitorizar ABR, monitoriza, ¿no? Depende de qué es lo que quieres. Entonces acá hemos regresado a D2. ¿Ya? Estamos en D2. Aquí, por ejemplo, quiero ver el ABF. Entonces se cambia a ABF. ABF. ABF evalúa la parte inferior del corazón. ¿Ya? Esto nos importa, nos interesa sobre todo en pacientes con infarto agudo de miocardio. Y aquí fíjense, aquí estoy evaluando la V, el electrodo precordial. Ahí está. Miren, aquí está la V, el electrodo precordial. Ahora, tú vas a ver si es V1, V2, V3, V4, V5 o V6. ¿Dónde lo has colocado? En V1, en V2, en V3, 4, 5, 6, ¿no? Depende dónde estás colocando. ¿Ya? Ahora, hay monitores donde te dan la opción de colocar o 3 electrodos o con 5 electrodos. Ya tú eliges, ¿no? Si es con 3 electrodos, solamente vas a obtener 3 derivaciones. Lo que hemos dicho, ¿no? Si es con 3 electrodos, solamente vamos a obtener 3 derivaciones. ¿Ya? Ahí está. No, bueno, ahí estoy regresando a 5 electrodos. Algo más que podemos... Ah, ya, el filtro. Como dijimos, todos los monitores tienen la opción de filtros. Aquí dice filtros, ¿no? Diagnóstico, monitor, cirugía. Dependiendo en qué situación te encuentres. El de cirugía es el más efectivo, diríamos, porque te brinda unas ondas. Miren, cuando puse diagnóstico, miren cómo aparecen las interferencias. Fíjense.
Entonces tú tienes que buscar el filtro más adecuado que te brinda tu monitor y aquí hay interferencia, así no podemos leer bien la onda P, etcétera, ¿no? Fíjense, con el filtro de diagnóstico y aquí aparece diagnóstico, aparecen estas interferencias. Entonces tengo que buscar otro filtro más adecuado. Voy a buscar el de cirugía. Miren, cirugía, ¿cómo se limpian las ondas? Fíjense, se limpiaron las ondas, ¿no? Listo, licenciados. Muy bien. Creo que no hay más preguntas, señorita Kelly. Sí, quedó pendiente de la licenciada Roxana, cómo configuro la presión. ¿Eso lo puedo responder, Magister Marcos? Allá, ¿qué dice acá? ¿Cómo configuro en la presión arterial no invasiva para que me salga índice cardíaco y gasto cardíaco? Ah, ya. Ya, miren, en la línea arterial no invasiva, ¿no? Que se llama línea arterial, o sea, presión arterial no invasiva, no se puede, no se puede calcular el gasto cardíaco ni el índice cardíaco. No se puede. Ahí con la línea arterial puedes calcular presión, obviamente, presión sistólica, diastólica, la presión arterial media de forma continua. Y hay un parámetro que se llama variabilidad de la presión del pulso, que significa eh, la variabilidad de las presiones en el tiempo. Y si es recta, casi como la pletismografía, si es recto, estamos bien, ¿no? Tiene buen volumen. Pero si hay una mayor variabilidad, nos dicen a mayor a 10%, significa que ese paciente puede responder a volumen. O sea, necesita volumen y tú le administras volumen y puede responder a volumen. Eso también lo vamos a hacer más adelante en monitoreo hemodinámico avanzado. Pero para nosotros con la línea arterial, ver el índice cardíaco, el gasto cardíaco, se necesita un equipo especial que se llama FlowTrack o Vigileo, que, no, que tiene su propio transductor de presión y su propio monitor. Y se coloca en la misma línea arterial que que estamos monitorizando la presión arterial invasiva, ¿no? Se coloca ahí, reemplaza al transductor tradicional, se retira y se cambia, ¿no? Entonces, ahí sí puede calcular el gasto cardíaco, índice cardíaco, resistencia vasculares, porque tiene su propio software y tiene su propia forma de monitoreo y se basa en el área de la onda de la línea arterial, ¿ya? Pero así nomás no se puede, no se puede. Necesita un equipo, un monitor especial y un transductor también de esa marca específica.